en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías del Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su trono resplandecerá, en su presencia estaré, cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. A ti, Señor, toda la gloria, toda la alabanza y adoración, porque solo tú, Señor, eres digno. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor le... Esta mañana a continuar reflexionando en la epístola, primera epístola de Pedro. ¿Sabía usted que Pedro puede ser llamado el apóstol de la no violencia?
porque la primera epístola que él escribe es una epístola encaminada a contrarrestar la violencia en cualquier forma con una actitud semejante a la de Jesús. Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 13 hasta el 25. Primera de Pedro 1, 13 al 25. ¿Lo tiene? Allí dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Dios bueno, aquí estamos frente a tu palabra, Señor. Y yo sé también, Dios, que tú estás aquí frente a nosotros y nos hablas. Y que así como nosotros esperamos que tú nos respondas, tú también esperas de nosotros una respuesta. Señor Dios, que tu Santo Espíritu haga que esta palabra obre en nosotros, pero también que en nuestro corazón se despierte la disposición de obedecerla. Señor, habla y ministra tu palabra a nuestros corazones, y que esta no vuelva a ti vacía, sino que haga en nosotros lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Hacer un impacto en la vida de otras personas no siempre es fácil, al menos un impacto positivo. Porque nosotros vamos a encontrarnos siempre con gente difícil y situaciones complicadas. Recuerde lo que decíamos hace 8 días. La iglesia es peregrina en el mundo. La iglesia va de paso por este mundo hacia la eternidad. Pero en su peregrinar la iglesia va en contravía del mundo. Y por eso no se nos haga extraño de que ir en contravía hará que nos choquemos o nos estrellemos con alguien o con situaciones o con circunstancias que no esperábamos. Es relativamente fácil
amar a los que nos aman. Es fácil, ¿verdad? Jesús un día dijo, ¿de qué les sirve amar solo a los que los aman y saludar solo a los que los saludan? Eso al fin de cuentas todo el mundo lo hace. Pero Jesús dijo, ustedes si me siguen deben ser diferentes, deben ser personas que demuestren un carácter diferente como el de Dios. Amar a los que nos aman es fácil, pero ¿y qué de los que no nos aman? ¿Qué de los que no nos respetan? ¿Qué de los que no nos valoran? ¿Qué de los que nos miran con desdén por causa de nuestra fe o por causa de nuestro testimonio? ¿Qué de aquellos que en alguna manera manifiestan que no somos importantes para ellos? El creyente cristiano, en la perspectiva de Pedro, debe anticiparse a eso. Debe anticiparse al hecho de que va a encontrarse con situaciones y con personas así, y asumir anticipadamente la actitud de ser influyente. Miren bien lo que estoy diciendo. Anticiparse a esas situaciones y a esas personas y asumir la actitud de ser influyente. Jesús estableció la iglesia en el mundo para influir. Jesús estableció la iglesia en el mundo para causar un impacto. Y generalmente el mayor impacto o la mayor influencia a la que somos desafiados es a la que podemos ejercer en la vida de aquellos que se muestran contrarios en alguna manera a nosotros. ¿Y cómo dice o cómo enseña Pedro que debemos influir? Bueno, yo quiero hablar esta mañana acerca, o al menos mi tema de esta mañana es, a la luz de lo que Pedro escribe aquí, dispóngase a ser influyente. Dispóngase a ser influyente. Y Pedro nos dice cómo ser influyentes de una manera positiva y constructiva en un mundo en el que generalmente se muestra, o por lo generalmente se nos muestra, contrario. ¿Cómo ser influyentes? Pedro dice, por una parte, por medio de una fe auténtica. Por medio de una fe auténtica. Si algo valorará la gente que lo conoce a usted, o si algo llegará a valorar en alguna manera el mundo, es lo auténtico que usted sea y lo auténtica que sea su fe. Mire que en el versículo 13 dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Piensen en la figura que Pedro está utilizando allí, de ceñir los lomos del entendimiento. La fe más auténtica es la que se ejerce de manera premeditada. No siempre la fe se nos manifiesta de manera espontánea o se nos chispotea por casualidad. La fe más auténtica es la que se ejerce de manera premeditada. El apóstol Santiago habló de lo premeditada que debe ser nuestra fe. Él dijo que la fe en realidad es acción. Y si nosotros vamos a llevar a cabo una determinada acción con un determinado propósito, esa acción generalmente es premeditada, al menos cuando hay un propósito premeditado. Y Santiago dice que la fe es acción. La fe es acción que lleva a cabo obras que demuestran que hay fe. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 14 de Santiago, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha o de qué aprovechará si alguno dice que tiene mucha fe? Bueno, ese mucha se lo estoy agregando yo, pero dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarlo?
Santiago dice luego, así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Por ejemplo, hechos que demuestren fe, como yo amo o yo perdono porque le creo a Dios y he decidido obedecerle a Dios. Si alguien tiene problemas para amar a alguien, puede pensar, yo voy a amarte porque le creo a Dios y porque sé que hay bendición y Dios me va a bendecir si te amo. Yo voy a perdonarte. Si tienes problemas para perdonar a alguien, yo voy a perdonarte porque le creo a Dios y porque sé que hay bendición si te perdono. Yo le creo a Dios. Así que la fe de la que hablamos aquí es aquella que está basada en lo que Dios hará en respuesta a mis acciones. El apóstol Pablo enseñó también acerca de la venganza. Él dijo, no os venguéis vosotros mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque Él ha dicho, yo pagaré, yo daré el pago. O sea, si en lugar de la venganza yo hago algo premeditadamente diferente y muestro misericordia, Dios obrará a través de mi actitud de misericordia en la vida de otras personas y las bendecirá. Por tanto, tiene que haber la disposición premeditada, anticipada a responder ante una situación negativa o ante una persona difícil o amenazante, encaminada a ser de influencia positiva en la vida de quien obra negativamente hacia nosotros. Amén, hermanos. ¿Estamos bien? Claro, cuando esto traspasa ciertos límites, entonces es mejor llamar a la policía. O es mejor quizás acudir a ciertas instancias legales o judiciales, pero ya eso es otra cosa. Ceñir los lomos, dice Pedro, hermanos, dice Pedro, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos consistía en algo muy práctico. Pedro está haciendo referencia aquí a una práctica que era muy común en la gente en su tiempo. Los hombres y las mujeres usaban túnicas. Todavía se usan mucho hoy en día en los países orientales. El turbante y la túnica. Cuando veo a esas personas vestidas así, me parece que estoy viendo a alguien en los tiempos bíblicos. Los hombres usaban túnicas, pero los hombres tenían que trabajar, los hombres tenían que correr, los hombres tenían que ir a la guerra, en fin, tenían que hacer muchas cosas. Y con esa túnica así en los tobillos no podían obrar con mucha libertad. Entonces, para poder trabajar, ir al campo y trabajar, o para poder correr, tenían que levantar su túnica, tenían que tomarla y amarrar las puntas de la túnica o el borde de la túnica, amarrársela con un cinturón a la cintura. Recogían la túnica y se la amarraban a la cintura con el fin de estar en libertad de realizar una determinada acción, como correr o trabajar. Así que para poder hacer el trabajo, la acción, era necesario recogerse la túnica en forma anticipada, teniendo presente lo que iba a hacer. Tengo que hacer tal cosa, bueno, me recojo la túnica y me pongo en disposición de hacer lo que voy a hacer. Lo que Pedro está diciendo es que para que nuestro testimonio sea influyente, tenemos que predisponernos mentalmente a responder positivamente a lo que negativamente venga contra nosotros. El sentido de esta figura es dispónganse mentalmente y piensen 2 veces lo que van a hacer o a decir. Cuando se vean frente a una circunstancia difícil, cuando se vean frente a una persona difícil, cuando se vean frente a alguien que en alguna manera los devalúa o los ataca, dice Pedro, piensen 2 veces lo que van a hacer o lo que van a decir por causa de su testimonio cristiano y su influencia delante de ellos.
Una cosa que cada día percibo más, al menos a partir de mi propia experiencia como cristiano, es que la vida cristiana en sí, miren bien, la vida cristiana en sí, la vida cristiana como tal, es completamente antinatural. O sea, es imposible vivirla en nuestra humana naturaleza. Y va en contravía de todo lo que en el mundo es natural. En el mundo es natural odiar, en el mundo es natural vengarse, en el mundo es natural hacer trampa, engañar, robar, mentir. Todo eso, matar y destruir, es lo que es natural en el mundo. Por eso, para que Cristo se manifieste en nosotros, tenemos que estar dispuestos a ir en contravía de nuestra propia naturaleza. Porque nuestra propia naturaleza también está inclinada, orientada a lo que es el mundo. Por ejemplo, Jesús enseñó que si alguien nos ofende o nos trata mal, debemos perdonar. Es lo que Jesús enseñó. Y digamos que allí, al menos en teoría, hasta allí las cosas están bien. Si alguien nos ofendió, debemos perdonar. El mismo Pedro que escribió esta epístola estaba muy preocupado con el asunto del perdón, porque Pedro mantenía muchos problemas con todo el mundo por causa de su carácter. Pedro era bastante irascible y bastante compulsivo, así que Pedro debía haber tenido muchos problemas con todo el mundo. Y cuando escuchó a Jesús hablar del perdón, él se preocupó, porque Pedro tenía problemas para perdonar. Así que él vino y le preguntó a Jesús: Señor, entonces ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Yo diría que hasta 3, dijo Pedro, anticipando su propia respuesta. Pero yo me imagino que Jesús miró a Pedro a los ojos y le dijo: Pedro, yo no te diría que hasta 3 veces, yo te diría que hasta 70 veces 7. Así que Pedro, haz la cuenta, 70 veces 7. O sea que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tienes que aprender a perdonar siempre. Siempre, porque siempre vamos a encontrar personas que nos defraudan, siempre vamos a encontrar personas que nos desilusionan, siempre vamos a encontrar personas que nos mienten, siempre vamos a encontrar personas que nos ofenden, que nos traicionan, que nos roban. Siempre vamos a encontrar personas que nos causan conflictos. Eso es algo que debemos anticipar siempre y estar dispuestos a ser como Jesús. La fe más auténtica es aquello que hago en forma premeditada y sincera. Una fe auténtica. Pedro dice también que para ser de influencia, nosotros debemos proponernos demostrar la actitud de Cristo. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios, muchísimas gracias a Dios, inmensas gracias a Dios, por quienes un día abrimos nuestro corazón a Jesús y sabemos que Él vino, como Él prometió: yo entraré y moraré con Él. Y Jesús vive en el corazón de aquellos que le hemos invitado a entrar. Amén. Y eso es lo que marca la diferencia. Ahora Pedro dice: sean ustedes también santos en toda su manera de vivir. Sean santos en toda su manera de vivir. Déjenme decirles esto: la santidad cristiana básicamente consiste en consagrar mi vida de tal manera que Dios se manifieste a través de mí. Yo consagro mi vida al Señor con la certeza de que Cristo vive en mí y Él quiere manifestarse a través de mí. Entonces la santidad es consagrar mi vida al Señor para eso. Y entonces cuando yo
aprendo a permitir que Cristo se manifieste a través de mí, entonces Él comenzará a mostrar el amor de Él a través de mí. Él comenzará a mostrar la compasión de Él a través de mí. Él comenzará a mostrar la consolación, la paciencia, la comprensión de Él a través de mí. Si yo procuro amar a alguien con mi amor, generalmente mi amor va hasta cierto límite. Si yo trato de tener paciencia con alguien, mi paciencia irá hasta cierto límite, hasta cierto punto. Pero si yo dejo que Cristo manifieste su amor y su paciencia a través de mí, entonces el amor y la paciencia de Él no tienen límites. Por tanto, la santidad es hacerme yo a un lado para que Cristo se manifieste a través de mí. Los creyentes en 1 Pedro son instados a ir en contra de lo que es natural. En medio de una situación amenazante, estresante, odiosa, intimidante. Pero Pedro, y aquí subrayo esto profundamente, Pedro insta a la iglesia a demostrar una actitud cristiana antinatural en un medio en el que la gente necesita ver el lado opuesto de su conducta. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? En una situación cuando uno quisiera responder con la misma moneda, Pedro recomienda: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino sean santos, así como aquel que os llamó es santo. O sea, muestren una actitud diferente. Si yo muestro mi propia actitud natural, entonces no voy a influir para nada en nadie. Pero si yo muestro la actitud de Cristo, entonces seré diferente. Entonces la santidad es ser diferentes, es permitir que Cristo muestre su carácter y su actitud a través de mí. Pedro le dice a la iglesia: muestren una actitud diferente, una ética diferente, unos valores diferentes. Muestren la naturaleza de Dios en ustedes. Así eso requiere ir en contra de su propia naturaleza. Pero es que yo, ¿por qué tengo que perdonar? Es que yo eso no se lo perdono. Sí, eso es lo que dice mi propia naturaleza. Pero Dios me dice en su palabra: si alguien te ofendió, perdónale. Perdónale una vez y 2 veces y 3 veces y hasta 70 veces 7. Eso va en contra de mi naturaleza. Pero Dios me manda que lo haga. Y si yo le creo a Dios, lo haré. Demuestre el carácter, la actitud de Cristo. Y en tercer lugar, Pedro dice que para ser de influencia, entonces es posible con un corazón libre de prejuicios. Libre de prejuicios. En los versículos 18 al 22 dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cada vez, al menos en nuestro país, que hay campaña política para lo que sea, el Senado, la alcaldía, la presidencia, lo que sea, entonces surgen candidatos por aquí, por allá. Todo eso está muy bien, pero siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, siempre la misma situación. En su momento, de manera estratégica y muchas veces malintencionadamente, comienzan a surgir los prejuicios que hay en el corazón de los unos hacia los otros. Y entonces vienen los insultos, vienen las calumnias, vienen las demandas, que ¿por qué me dijo eso? Que yo voy a demandar a este otro porque me dijo esto.
y siempre es lo mismo. Afloran los prejuicios negativos, destructivos que hay en el corazón. Una vida conforme a lo que es natural es algo que ha quedado, para quien sigue a Jesucristo, es algo que ha quedado atrás por su ineficacia. Pedro la llama una vana manera de vivir. Es algo que nunca funcionó y nunca va a funcionar. Piense usted en esto: ¿cuándo ha funcionado la guerra? ¿Cuándo ha traído progreso y bendición? ¿Cuándo ha traído verdadero beneficio la guerra? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha funcionado la mentira y la calumnia? ¿Cuándo ha funcionado la venganza? ¿Cuándo ha funcionado el rencor? ¿Qué país, qué nación o qué civilización ha llegado a ser mejor de lo que era por causa de la xenofobia o el racismo o el sexismo o el machismo o su contraparte feminista? ¿Cuándo cualquier nación ha llegado a ser mejor de lo que es a través de eso? Pero miren, hermanos, con todo y eso en el corazón, con todo y eso en el corazón, tratamos de relacionarnos unos con otros. Entonces comenzamos a darnos cuenta de por qué esas relaciones no funcionan y por qué se presentan divisiones y separaciones y enemistades y conflictos. Alguien decía, refiriéndose a lo que Pedro afirma aquí con respecto a quienes él les está dirigiendo esta epístola y nos lo dice a nosotros hoy. Pedro dice, o alguien decía, éramos presos de un sistema de vida que cuando más es vacío, pues no conduce a un verdadero bien. Sistema que también caracterizaba a los antepasados y a todo aquel que busca el placer en vez del gozo y lo temporal en vez de lo eterno. Hermanos y hermanas, quien sigue a Jesús ha sido rescatado de esa manera vana de vivir por medio del sacrificio de Él en la cruz. Y miren ustedes, esto nos pone de cara ante la dimensión, permítanme usar esta palabra que yo creo me la inventé yo, pero esto nos pone de cara ante la dimensión redentiva del sacrificio de Cristo. ¿Cuánto logró el sacrificio redentor de Cristo en la cruz? Y Pedro dice que por causa del sacrificio del sacrificio redentor de Cristo en la cruz fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por medio de la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces Cristo nos rescató no solo de la condenación eterna, sino también nos rescató de una vida, de la vida que nos estaba llevando hacia allá, hacia la condenación eterna. Entonces aquí se suscita algo sobrenatural. Pedro dice que la obediencia a la verdad purifica el alma para el amor fraternal no fingido, o sea, para el amor auténtico. La obediencia a la verdad purifica el corazón, el alma, para el amor fraternal no fingido, para que podamos relacionarnos con otras personas, con quien quiera que sea, de una manera auténtica y sincera, transparente, impactante e influyente. Jesús habló en algún momento también de ser libres por medio de la verdad. Y yo pienso que era la misma idea de Pedro. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora piense esto, purificar es limpiar. Purificar es sacar lo que es nocivo, lo que es sucio, lo que no sirve. Purificar es limpiar para dar lugar a algo que sea verdaderamente
importante, algo que sea verdaderamente saludable. Es dar lugar a Jesús. Y dar lugar a Jesús tiene que echar fuera todo lo que estorba a las relaciones fraternales, ya sea las relaciones interpersonales entre esposos, padres con hijos, o entre hermanos en la iglesia, o con nuestro vecindario, o con quien quiera que sea. Todo lo que sea que estorbe a esas relaciones fraternales solo puede salir, solo puede ser echado afuera si le damos lugar a Jesús en nuestro corazón. O sea, para poder llegar a ser un canal del amor de Dios en la vida de quien quiera que sea mi prójimo. Entonces encontramos aquí en este pasaje una fuerte motivación a asumir una actitud cristiana en medio de una sociedad que no lo es, a fin de no perder nuestra propia identidad, nuestro propio testimonio e influir positivamente en aquellos que necesitan conocer a Cristo. Amén, hermanos. Y déjenme terminar diciendo esto. Decidamos hoy, decidamos cada día, cada mañana, decidamos a cada momento, sabiendo el mundo que tenemos que enfrentar, vivir de tal manera que influyamos impactantemente sobre todo lo que sea negativo. Que mañana o pasado alguien pueda decir: mire, yo tuve una actitud negativa, nociva y destructiva contra tal persona, pero por la manera en que me trató, por la forma en que me respondió, por la actitud de amor, de misericordia o de comprensión que me demostró, ahora me doy cuenta que yo era el que estaba equivocado. Hermanos y hermanas, decidámonos a ser influyentes, dispongámonos a ser influyentes para que Dios nos use para ser de bendición en muchas personas. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Estemos de pie, por favor. Denle ese aplauso al Señor con todo su corazón. Incline su rostro, cierre sus ojos y pídale al Señor que esta palabra que Él le ha traído hoy a través de este siervo, porque es un siervo de Dios. Pídele que le ayude a llevar esta palabra en su corazón y que usted por su cuenta pueda ir allá a Primera de Pedro y volver a leerla y meditarla, y quizás va a encontrar muchas más cosas de lo que yo le he dicho hoy. Dios bueno, a ti damos, Señor, toda la honra y la gloria y la alabanza. Y hoy te damos gracias de un modo muy especial por esta palabra, porque esta palabra es para todos y cada uno de nosotros. Podemos ignorarla, podemos olvidarla, podemos desecharla, podemos tomarla y valorarla y llevarla a nuestro corazón, tomarla en serio. Cada quien es libre de una cosa o de la otra, pero sabemos, Señor, que las decisiones que tomamos traerán sus consecuencias. Gracias te damos, Dios, por esta palabra que nos reta a vivir de una manera más alta, de una manera influyente, de una manera impactante en medio del mundo en el que vivimos. Todos los días nos encontramos con personas que nos tratan bien, otros no nos tratan tan bien. Algunas personas nos hablan muy bien, otros no nos hablan tan bien. Nos encontramos con mucho tipo de personas en nuestro diario vivir, pero Señor, ayúdanos a tomar cada día la decisión de disponernos premeditadamente a ser de influencia en aquellos que vengan hacia nosotros con actitudes hostiles o negativas. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, pero ayúdanos a crecer más cada día en Jesús. Y que cada día, Señor Jesús, tú llenes más nuestra vida y te manifiestes más a través de nosotros. Que sepamos, Señor Dios, siempre a obrar en contra de lo que nuestra propia naturaleza querría hacer, y más bien actuar
de acuerdo a lo que tú, Jesús, harías en una determinada situación. Señor, a ti sea la honra y la gloria y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.